Hola a todos, hoy voy a preparar una riquísima quiche o tarta salada de higos y queso gorgonzola, dos sabores que combinan maravillosamente. La masa es muy parecida a la de mi quiche de puerros, solo he hecho un cambio mínimo, te dejo la receta aquí arriba. Como toda masa quebrada, debe ser resistente, pero quebrarse al morderla, como esta. Y si te encanta la idea, pero no dispones de horno, no te preocupes, porque te cuento la forma de preparar una tarta salada sin horno en este vídeo de aquí arriba. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y vamos a ver cómo preparar esta quiche sin gluten de higos y gorgonzola. Comienza preparando la masa. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Asegúrate, si la mueles en casa, de que queda bien fina, ya que al tratarse de una masa seca, si quedan granitos, tendrás después la sensación de estar masticando arena. Añade la harina de garbanzo. Y para la receta de hoy voy a emplear un poco de harina de quinoa, que va a ayudar a conseguir una masa más dorada. Pero puedes emplear más arroz, más garbanzo o incluso almidón de patata o de tapioca. Añade el azúcar y la sal. Remueve con una cuchara para que se mezcle todo bien. Ahora llega el momento de añadir los líquidos. Aquí tengo mantequilla bien fría y cortada en cubitos. Y tengo también preparados el agua y el huevo, que debe estar ya batido. Comienza añadiendo la mantequilla y mezcla con las manos. Se trata de conseguir una mezcla con textura de arena mojada, por lo que este proceso es conocido como arenado. Te recomiendo usar un recipiente más grande que el mío, que me gusta mucho usarlo para los vídeos, pero voy con miedo de sacarlo todo fuera. Cuando la mantequilla se haya integrado perfectamente, añade el huevo y el agua. Remueve un poco con los dedos para que se repartan bien por toda la masa y cuando notes que se ha humedecido todo, comienza a compactar. No tengas miedo de amasar, ya que al no haber gluten que pueda desarrollarse, no hay peligro de que la masa quede prieta. Cuando hayas compactado, forma una bola con la masa. Cubre para que no se seque y deja reposar unos 15 minutos en frío. Engrasa un molde circular de horno. El mío tiene 28 centímetros de diámetro. La mejor forma de hacerlo, sobre todo si el borde es ondulado, es con las manos limpias. Para extender la masa, puedes hacerlo con rodillo, tal como hago en mi vídeo de quiche o tarta salada de puerro, o simplemente presionar la masa dentro del molde, que es lo que voy a hacer hoy. He ido depurando la técnica y creo que es mejor comenzar por los bordes, ya que si no, se tiende a dejar la base muy gruesa y los lados muy finos. Haz churros con la masa y ve colocándolos por los bordes. No les des todavía la forma final, ahora mismo se trata solo de ir repartiendo la masa. Y cuando lo tengas, comienza a repartir la masa por el fondo. Ve presionando y repartiendo. Y ahora sí, ve dando forma a los bordes y eliminando el excedente si hubiera. Colócalo ahí donde falte masa en la base. Y cuando esté bien repartida toda la masa, da una forma bonita. Como ves, queda estupendamente. Pincha la superficie para que la base no se infle en el horno. Comienza a calentar el horno a 190 grados y guarda la masa en frío hasta el momento de meterla al horno. Comienza a preparar el relleno. Tal como he comentado, voy a emplear higos, pero puedes emplear perfectamente pera en su lugar. Lávalos bien y corta en rodajas un poquito gruesas, como de medio centímetro de grosor. Para la decoración emplearemos las centrales que son más grandes. Añade los huevos en un recipiente suficientemente grande. Añade también la nata líquida y bátelos. Añade especias y sal si necesitas. Como mi queso gorgonzola es algo salado, no añado sal, solo un poco de pimienta molida. Pero romero o tomillo fresco picado le va fenomenal. Añade el queso gorgonzola en trozos. Si añades otro tipo de queso azul, deberás reducir la cantidad, ya que el gorgonzola es más suave de sabor que otros quesos de este tipo. Calcula cuántos higos necesitas para decorar. Yo hago la prueba poniéndolos directamente sobre la masa y después los vuelvo a quitar. Selecciona a ser posible solo las rodajas centrales. Y las rodajas que sobren, las pelas, las picas un poco y las añades a la mezcla anterior. Cuando el horno esté caliente, introduce la base, sin los higos como digo, en el tercio inferior del horno y hornea unos 15 minutos a 190 grados, a ser posible con calor solo desde abajo. Si tu horno no tiene esa posición, entonces con calor arriba y abajo. Transcurridos 15 minutos, saca la base y vierte la mezcla.
Reparte el queso, que como ves tiende a apelmazarse, y coloca los higos sobre la superficie. Presiónalos un poco para que se asienten bien. Vuelve a introducir la quiche en el horno y hornea unos 30 minutos más, igualmente con calor desde abajo. Si quieres que el interior quede más cuajado o la quiche es más gruesa que la mía, alarga un poco el horneado. Para terminar, puedes poner la quiche en la parte superior y cambiar la posición grill para que la superficie se dore a tu gusto. Y así sale la quiche del horno. Mira qué aspecto más bonito. Si vas a desmoldar, espera unos 10 minutos ya que la masa en caliente es algo frágil. Eso sí, hazlo solo si tu molde es desmoldable o si habías puesto papel de hornear, porque si no, se te va a romper al intentar sacarla. Y ya está lista para comer esta quiche. Voy a cortar para que veas cómo queda por dentro. Como ves, el interior queda cremoso y la base es fina, pero está doradita. Está buenísima. Tal como te decía, una masa de quiche debe ser resistente, pero quebrarse al morder, como esta. Y nada más por hoy. Yo voy a comerme un buen trozo de quiche, que tengo un hambre horrible ya y la quiche huele de maravilla. Y espero, como siempre os digo, que os animéis a preparar una igual en casa. Un saludo a todos.